Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Pillado, los estoy saludando desde Berlín y dándoles la bienvenida al capítulo 5 de nuestro ya considerable homenaje a Beethoven 2020 de Berlín a Mendoza, en cooperación con el Coro Universitario de Mendoza y con la Sociedad Goetheana de Mendoza, Goethe Zentrum. Les quería avisar que en el capítulo 4 dije que iba a dividir ese video en dos partes, pero este tema, las mujeres en la vida amorosa y afectiva de Beethoven, merece un tratamiento especial y por lo tanto un video aparte. Entonces, este video es el capítulo 5, las mujeres en la vida de Beethoven, los grandes amores, los pequeños amores, los fallidos intentos de matrimonio. Bueno, y también está la carta a la amada inmortal, que no se sabe muy bien hasta el día de hoy quién es la destinataria. Esta carta, junto al testamento de Heiligenstadt, las vamos a analizar en un próximo video, o sea, va a haber un video número 6 y no se lo pierdan. Por ahora nos vamos a referir enseguida entonces a las mujeres en la vida de Beethoven, en su vida amorosa y afectiva. Entonces, que lo disfruten, les mando un saludo desde Berlín y los espero en el próximo capítulo número 6. Adiós. Bueno, por supuesto que la primera mujer en la vida de Beethoven fue su madre, María Magdalena van Beethoven, nombre de soltera Keverich, con la cual tuvo una muy buena y muy afectuosa, muy cariñosa relación. Él mismo decía que era su mejor amiga. Cuando él parte por primera vez a Viena con 16 años, tiene que volver enseguida, pues su madre fallece con tan solo 40 años y él está totalmente acongojado y triste y escribe que ¿quién va a acudir cuando yo llame el nombre de madre? En la casa natal de Beethoven vivía en la planta baja la familia Fischer y tenían una hija que fue muy amiga de Beethoven en la niñez y en su juventud y se llamaba nada más y nada menos que Cecilia. Cecilia tomaba clases de canto y de piano con el padre de Beethoven y querían hacer de ella una cantante profesional, pero ella no quiso porque tenía mucho miedo de los viajes. Había escuchado que una cantante había muerto en un viaje. Las dos familias festejaban juntos el 22 de noviembre, que era el día de Santa Cecilia. Y Cecilia Fischer cuenta que él siempre estaba componiendo o a veces lo veía en la ventana apoyado pensando qué música le pondría a un poema que acababa de leer, que era nada más y nada menos que la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller. Beethoven no era muy atractivo físicamente, pero tenía el atractivo de su música. Era el pianista virtuoso que improvisaba fogosamente y luego más tarde el compositor de toda esa música tan innovadora. Entonces las mujeres querían estar con él, eran o alumnas o pianistas ya formadas o cantantes que querían el contacto social con él o tomaban clases o lo invitaban a veces a residencias de verano para tener contacto y charlar sobre música. Acá tenemos una invitación en forma de verso con rima y todo, y aquí al lado está Dorothea von Erdmann, con la que tenía un poco de amoríos y le dedica su sonata opus 101. Luego tenemos acá una carta a Beethoven de esta mujer que nunca llegó a destino y un pensamiento sobre el amor de Beethoven. Y dice: solo con amor es posible una vida completamente feliz. Por favor, Dios, hazme encontrar aquella que me sea permitida. Y esto lo escribe en un verano del año 1807, donde él anota en el papel:
que cuando la señora M pasó, le dio la impresión de que lo miraba. Beethoven quiso contraer matrimonio con alguna de todas estas mujeres, pero nunca le fue posible porque las familias se oponían, ya que estas mujeres eran duquesas, condesas, o sea, eran nobles. Así que Beethoven estuvo toda su vida solo, sin pareja, pero siempre enamorado. Bueno, y ahora les quiero presentar algunas mujeres que formaron parte de la vida afectiva y amorosa de Beethoven. Algunas fueron grandes amores, otras menos grandes, pero por supuesto en la lista encontraremos a las dos candidatas a ser las destinatarias de la famosa Carta a la Amada Inmortal. Hasta el día de la fecha, los historiadores y musicólogos no pudieron esclarecer el gran misterio sobre quién fue la destinataria de esta carta, pero luego de muchos años de investigación han quedado dos candidatas que verán a continuación. Acá vemos a María Anna Guillermina von und zu Westerhold-Gusenberg, que fue uno de los primeros amores de Beethoven, amor de juventud. La conocía desde 1786, cuando él tenía 15 años y ella 12, y fue su maestro de piano, hizo de ella una gran pianista. Beethoven tenía muy buena relación con la familia, miembros de la cual vemos en el retrato muchos de sus hermanos, y esta familia lo invitaba asiduamente a Beethoven a su casa. Él se dirige en cartas a Guillermina como ma chère amie, en francés, mi querida amiga, pero según su biógrafo Franz Wegeler, había por supuesto mucho más que amistad, eran clases muy turbulentas de piano. Bueno, Beethoven fue su maestro hasta 1792, el año en que ella se casó con otro, por supuesto. Bueno, y acá tenemos a Marie Bigot, que es la inspiración para la sonata apasionata o apasionada, y a la cual Beethoven también le regala el autógrafo, o sea, el manuscrito, el original de esta sonata. Por ella Beethoven tiene turbulentos y profundos sentimientos y emociones. El problema es que esta señora está casada, lo que no impide que Beethoven un día la invite a una excursión al campo, por lo cual su marido reacciona de una forma muy celosa, y esto obliga a Beethoven a escribir una carta a los dos para expresar que, según sus palabras, es un principio moral muy fuerte de él solamente tener una relación de amistad con las mujeres de otros. Bueno, y continuamos con la condesa Giulietta Guicciardi, una mujer de la nobleza austríaca con nombre italiano, de la cual Beethoven estuvo muy enamorado en 1801-1802, y según le cuenta a su amigo y a la vez biógrafo Franz Wegeler, que afortunadamente está viviendo momentos muy hermosos y que está pensando que casarse lo haría muy feliz, pero lamentablemente tienen un estado social diferente y esta mujer está destinada a casarse con un noble. Esta bella mujer fue la inspiración de la famosa sonata Claro de Luna, Mondschein Sonate, y obviamente esta sonata está dedicada a ella. A continuación vemos a Teresa Malfatti, con la cual Beethoven se quiere casar alrededor del año 1810. También es una alumna de piano, pero por supuesto que hay diferencias sociales. Beethoven está muy decidido a casarse con ella, inclusive pide a Bonn el certificado de bautismo y junta sus papeles, pero
por las diferencias sociales y por la familia que se opone, esto no es posible. Extrañamente, Teresa Malfatti es la que en ese año 1810 se queda con el original de la famosísima obra para piano para Elisa, y los historiadores no saben bien cómo este original, este manuscrito, llega a las manos de Teresa Malfatti, que no es a quien está dedicada esa obra. En la dedicatoria se lee Für Elise, para Elisa, el 27 de abril, en recuerdo de Ludwig van Beethoven. Y acá tenemos a Elisabeth Röckel, una cantante con una gran trayectoria que rechazó el matrimonio con Beethoven y se casó con Johann Nepomuk Hummel, un compositor y director de orquesta de la época. Según los musicólogos, esta Elisabeth es la destinataria de la famosa obra para piano para Elisa. Según su secretario, el rechazo le dejó un gran dolor a Beethoven, pero él la admiró durante toda su vida y fue la persona que él solicitó que estuviera al lado de su lecho de muerte y le permitió que se quedara con su última pluma y con un mechón de su cabello. La primera candidata a ser la destinataria de la carta a la amada inmortal con el nombre de Josephine Brunswick. Beethoven es maestro de la familia Brunswick, a quien visita asiduamente para dar clases de piano a sus dos hijas, Josephine y Therese. Josephine se casa en 1799, pero enseguida enviuda, y luego de la época de 1804 a 1809 se conocen por lo menos 14 cartas de amor entre Josephine y Beethoven, donde el tono es muy parecido a la carta a la amada inmortal. Por ejemplo, él habla de que ella representa todo en su vida y que es su única amada y que le jurará fidelidad eterna. Pero ella no se puede casar porque si no perdería la tenencia de sus hijos. A ella también le compone una canción que se llama A la Esperanza y una obra que se llama Andante Favori. Pero la presión de la familia es muy grande, entonces en el año 1807 se ve obligada por la familia a no ver más a Beethoven. El paralelo con la carta a la amada inmortal no es de los lugares, sino es por el estilo de la carta, porque ella efectivamente en los registros oficiales que hay no se encuentra el nombre de ella en Praga en julio de 1812 ni en Karlsbad, que fue a donde estaba destinada la carta. Bueno, y por último tenemos a Antonie Brentano, la segunda gran candidata a ser destinataria de la carta a la amada inmortal. En 1811, Antonie Brentano escribe a su cuñada, una gran famosa poetisa, Bettina Brentano, que Beethoven se ha convertido en una de las personas más queridas y que la visita casi diariamente. Además, Beethoven le obsequia un Lied, que es una canción para canto y piano, con el título Para la amada, An die Geliebte. Y es relevante, además, que Antonie sí estuvo en Praga el 3 de julio y luego viajó a Karlsbad, al mismo tiempo y en los mismos lugares donde Beethoven también estuvo, escribiendo la carta a la amada inmortal, que es del 6 de julio de 1812.
Y ahora quisiera agradecer a la Biblioteca Central en Berlín del Patrimonio Cultural Prusiano, que me ha dejado realizar las tomas con la cámara en la colección Beethoven, die Beethoven-Sammlung, que lleva el título de Diesen Kuss der ganzen Welt, este beso para todo el mundo, que son las palabras del poeta Schiller, y llevan la música de Beethoven en el cuarto movimiento de su novena sinfonía.